Hola, bienvenidos a un nuevo video donde nos encargaremos de enseñarte sobre la cicatrización de los tejidos blandos de la cavidad oral. Es de mucha importancia saber sobre el proceso de cicatrización, porque así podemos evitar daños o complicaciones. Como sabemos, una cicatrización es un proceso de alta complejidad orientado a recuperar la integridad del tejido, permitiendo su regeneración y restaurando sus funciones. La capacidad de respuesta de una agresión de un tejido es determinada por una serie de eventos que de manera progresiva se activan para restablecer las condiciones de integridad que haya tenido el tejido antes de ser afectado. La etiología del daño de los tejidos blandos. Los tejidos bucales pueden ser afectados por causa de eventos traumáticos, es decir, todos aquellos agentes nocivos que de manera accidental los perturban y lesionan, o por las heridas generadas cuando se interviene a un paciente, que son propias de la técnica quirúrgica aplicada. El cirujano bucal tiene poco control sobre daños generados por los traumatismos. No obstante, el odontólogo puede favorecer o no la gravedad del trauma inducido y, por lo tanto, puede facilitar o interferir la reparación de la herida. Una reparación de la herida. Antes de considerar los procesos de reparación tisular, es importante tener presente que la cicatrización es el resultado de la regeneración de los tejidos y del cierre de una herida. La cicatrización no es un fenómeno aislado y su evolución está condicionada por una serie de factores bioquímicos a nivel de solución de continuidad que representa la lesión por unos cambios de las estructuras tisulares y por una serie de procesos que determinan la formación de la cicatriz. Etapas de la cicatrización de las heridas. Independientemente de la causa que originó la lesión, en la herida se inicia un proceso, el cual tiene como fin último trabajar para devolver la integridad al tejido afectado. Como se indicó anteriormente, este proceso se llama cicatrización de las heridas, el cual puede ser dividido en tres etapas básicas: de inflamación, fibroblástica y de remodelación. Seguidamente se describe cómo estas etapas tienen lugar de manera progresiva. Etapas de inflamación. La inflamación comienza inmediatamente después que el tejido es lesionado y, en ausencia de factores que la prolonguen, dura aproximadamente de 3 a 5 días. Existen dos fases en la inflamación, vascular y celular. La fase vascular ocurre cuando empieza la inflamación, inicialmente con una vasoconstricción debido a la ruptura celular y que con la finalidad de disminuir la pérdida de la sangre en el área de la lesión y a su vez promover la coagulación sanguínea. Etapa fibroblástica. Los fibroblastos comienzan con el depósito de grandes cantidades de fibrina y tropocolágeno, así como otras sustancias, iniciando la fase fibroblástica en la reparación de la herida. Otras sustancias consisten en diversos polisacáridos, los cuales actúan como fijadores de las fibras de colágeno. La fibrina forma una red que permite a los nuevos capilares atravesar la herida de un borde a otro. La etapa de remodelación. La etapa de remodelación constituye la etapa final del proceso de cicatrización. Es también conocida con el término de maduración de la herida. Durante esta fase, muchas fibras de colágeno fueron depositadas de manera desordenada y son destruidas y reemplazadas por nuevas fibras, las cuales se orientan de una manera más efectiva para soportar las fuerzas de tensión en el área de la herida. No obstante, puede causar problemas. Tal es el caso de las quemaduras cutáneas de tercer grado, en las que se produce una deformidad y se debilita la piel. Otra desventaja de la contracción se ve en individuos que sufren cortes curvos en la piel. En estos frecuentemente se produce una aversión al ser aproximados los bordes. A continuación les hablaré sobre los diferentes factores y cicatrización. Factores locales. Entre los factores locales podemos señalar los siguientes. Cuerpos extraños. Es cualquier entidad que el organismo detecte como extraño. Tal es el caso de las bacterias y el hilo de sutura. Estos cuerpos pueden provocar tres problemas. Primero, facilita la proliferación de las bacterias. Segundo, posee un lugar de elementos no bacterianos que puede interferir en la respuesta de defensa del huésped y permite la infección. Y el tercer problema es que actúan como antígenos. Tejido necrótico. El tejido necrótico puede causar dos problemas. En primer lugar, sirve de barrera que interfiere en la acción reparativa de las células, y el segundo problema que puede generar es que el tejido necrótico constituye un nicho importante para la proliferación de las bacterias. Isquemia.
La isquemia de los tejidos promueve la necrosis. Esta también provoca una reducción en la migración de los anticuerpos, leucocitos, antibióticos, entre otros, incrementando las probabilidades de infección. Tensión. La tensión sobre una herida es un factor que impide su cicatrización. Si la sutura es colocada con una excesiva tensión, va a estrangular los tejidos, produciendo isquemia. Si la sutura es removida antes de tiempo, existe el riesgo de la reapertura de la herida, lo que produciría una cicatriz mucho mayor. Si la sutura es removida tardíamente, se corre el riesgo de dejar marcas desfigurativas cuando la epitelización sigue la vía de las suturas. Factores generales. Déficit proteico y vitamínico, los cuales pueden obstaculizar la síntesis de colágeno y de fibroblastos. Radiación terapéutica. En estos casos existe alteración de riesgo sanguíneo de los maxilares y por ende reducción del potencial óseo para la reparación. Vejez. Con la edad, la respuesta del organismo se reduce, producto de alteraciones en la actividad celular y capacidad regeneradora. Trastornos metabólicos, como la diabetes, se relaciona con la cicatrización tisular deficiente y con la disminución en la respuesta a la infección. Trastornos medicamentosos y hormonales. Además de los factores que acabamos de señalar, la localización de la herida y el tamaño de esta también juegan un papel importante. Cicatrización queloidea. Algunas personas tienen la tendencia a crear una cicatriz dura, gruesa, que se presenta como cordones fibrosos que partiendo del centro de la cicatriz se dirigen al tejido sano, el cual invaden presentando un color grisáceo, rosa o marrón. Esta tendencia tiene un componente hereditario y es de difícil curación. Cicatrización hipertrófica. Fundamentalmente se debe a infecciones de la herida al momento de su reparación o a una apertura de las suturas. Son cicatrices gruesas con apenas elasticidad, pero que solo aparecen en la zona que debe ser reparada. No invadiendo como la queloidea, tejido cutáneo sano, suele acompañarse de comezón y su reparación es de mejor pronóstico que la anterior. Ahora les hablaré un poco sobre los tipos de cicatrización. La cicatrización por primera intención es cuando los márgenes de la herida están en contacto, es decir, tienen los planos cerrados, estando en sutura o no. Por lo tanto, los bordes de la herida en la cual no ha ocurrido pérdida de tejido son colocados en posición anatómica exacta en que se encontraban antes de la lesión. La herida se repara con una mínima formación de cicatriz. Estrictamente hablando, la cicatrización por primera intención es únicamente una teoría ideal, imposible de alcanzar clínicamente. No obstante, el término es generalmente usado para señalar que los bordes de una herida son reaproximados. Este proceso de cicatrización requiere de una menor epitelialización, depósito de colágeno, contracción y remodelación. Por lo tanto, la cicatrización ocurre mucho más rápido, con un bajo riesgo de infección y con una menor formación de cicatriz que en las heridas que lo hacen por segunda intención. Cicatriz por segunda intención. La cicatrización por segunda intención ocurre cuando los bordes de la herida no han sido afrontados. Aparece en este caso un tejido de granulación, que no es más que la proliferación conjuntiva y vascular. En este proceso, la epitelización se efectúa de una manera más lenta. En contraste, la cicatrización por segunda intención significa que existe pérdida de tejido, por lo que hay una brecha entre los bordes de la herida. Esta cicatrización se da regularmente en tejidos poco flexibles, cuyos bordes no se pueden aproximar. En este caso se requiere de la migración de gran cantidad de epitelio, deposición de colágeno, contracción y remodelación. Su evolución es muy lenta y genera una cicatriz de mayor tamaño que en el caso de la cicatrización por primera intención, existiendo un mayor riesgo de infección en la herida. Ejemplos de este tipo de cicatrización son la del alveolo dentario posterior a una exodoncia, fracturas pobremente reducidas y lesiones muy aparatosas con pérdida de tejido. Independientemente de la aproximación o no de los bordes, el proceso de reparación es igual. Se puede resumir con la formación y maduración del tejido de granulación con migración de los bordes epiteliales. La diferencia radica en que por primera intención se acelera el proceso en cuanto al tiempo de curación, al ser menor el espacio de los márgenes de la herida. La regeneración del hueso.
El espacio comprendido entre las superficies fracturadas del hueso se rellena con sangre extravasada, procedente de los vasos seccionados. Esta sangre se coagula y al cabo de un tiempo se vasculariza y, al igual que en la unión de las partes blandas, se constituye un callo. Entonces se forma una sustancia celular en cuyo interior las arterias depositan sustancias calcáreas. Primero se convierte en cartílago y luego en hueso. Los eventos que ocurren en la cicatrización normal de los tejidos blandos, inflamación, fibroplasia y remodelación, también tienen lugar en la reparación del hueso. Las células osteogénicas o osteoblastos, importantes en la regeneración del cuerpo, surgen de 3 fuentes, a saber, periosto, endostio y células pluripotenciales circulantes. Los osteoclastos, por su parte, derivan de los precursores celulares monocitos. Tienen la función de reabsorber el hueso necrótico, además de participar en la remodelación. Los osteoblastos también depositan osteoides, con lo que se inicia la calcificación. El proceso de reparación ósea puede ser dividido en 5 estadios, los cuales son formación del hematoma, formación del tejido de granulación, formación del callo, unión ósea y reorientación. Cicatrización de los alvéolos dentarios posterior a la exodoncia. En la extracción dentaria se reúnen una serie de eventos que la convierten en una herida única en nuestra economía. En primer lugar tenemos que es una fractura abierta, es decir, hay una ruptura del recubrimiento superficial que deja expuesto al hueso. En segundo lugar, también puede ser considerada como una herida infectada, pues se abre una cavidad séptica donde conviven, aunque de forma saprófita, una serie de microorganismos que pueden romper su equilibrio biológico, esto ante el hecho traumático de una extracción. En tercer lugar, también corresponde a una fractura con pérdida de sustancia, ya que la extracción dentaria interrumpe definitivamente la continuidad ósea. Ahora, 2 semanas después de la exodoncia, la cicatrización se caracteriza por una gran cantidad de tejido de granulación que en el alvéolo. La deposición de osteoide comienza a lo largo del hueso alveolar. El proceso que comenzó durante la segunda semana se continúa durante la tercera y la cuarta, tiempo en el cual culmina la epitelización del alvéolo. Ahora les hablaré de la reparación del nervio. La lesión de los nervios periféricos representa una situación especial en relación con el proceso de curación. De la misma manera, los tejidos alrededor del nervio lesionado pasan por el proceso de inflamación, proliferación fibroblástica y remodelación. No obstante, el nervio por sí mismo sufre otros cambios. Posterior a la sección del axón se produce una degeneración anterógrada o degeneración waleriana y una degeneración retrógrada del muñón del axón a la colateral más cercana. Una serie de cambios se presentan en el cuerpo celular que incluye una disminución en la sustancia de Nis. El nervio comienza a crecer de nuevo y proyecta múltiples ramas pequeñas a lo largo de la vía que previamente tenía el axón, que se conocen como brotes regenerativos. Ahora bien, complicaciones en la cicatrización de las heridas. Como se ha discutido anteriormente, el proceso de cicatrización puede verse afectado por una serie de factores locales y generales que a su vez pueden generar complicaciones. A continuación señalaré los más comunes. El primero es la infección, que es la incorporación de gérmenes que penetran en los tejidos y se multiplican generando daños. Luego tenemos la dehiscencia, que es la separación de los bordes de una herida producto de la ruptura de los puntos de sutura debido a una mala técnica o por la generación de grandes tensiones sobre la herida. Y posteriormente tenemos la hemorragia, que es la extravasación de sangre debido a un trauma o pérdida de las suturas. Muchas gracias por ver nuestro video y no olviden suscribirse al canal Mi Cita Dental y seguirnos en TikTok. ¡Adiós!